El diseño industrial trabaja sobre objetos y sobre ideas. Los crea, los transforma, adapta su aspecto y sus funciones para que sean útiles, para hacerlos atractivos visualmente, para lograr un producto final innovador. Está presente en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras calles. Es parte de nuestra vida, reflejo de nuestra identidad y motor de nuestro progreso. Nuestro primer acercamiento con los objetos ocurre en la intimidad del hogar. Cada vez que nos lavamos los dientes, preparamos el desayuno, compartimos una película con amigos o disfrutamos de un buen descanso, el diseño industrial interviene con sus innovaciones y soluciones, con productos más amigables, funcionales o bellos que mejoran nuestra calidad de vida. Que una de las cosas por las cuales gané el premio de Konex, de platino, fue que uno del jurado dijo: miren, cada vez que ustedes se levantan a la mañana, todo lo que tocan es de Caballero. A pesar de que hace más de 20 años que hago esto, cuando voy a la casa de alguien y veo algún producto mío que lo eligió y yo no sabía que lo tenía, te genera un placer que es indescriptible. Es probablemente el elemento principal por el cual trabajamos. El diseño es el arte de transformar un objeto útil en una cosa bella. Y ahí uso el concepto de arte como se usa en que la medicina es el arte de curar. No es porque sea arte, sino es el hacer las cosas bien. Para mí ese es el diseño. Es decir, no descarto que sea útil, pero sí apuesto a la belleza. Juan Caballero es dibujante, pintor, poeta, escultor, fotógrafo. Entre sus múltiples actividades se encargaba de diseñar la folletería de la firma Ferrum FB. Un día le propusieron incursionar en el diseño industrial. Autodidacta en todo, se animó al desafío y lo resolvió con igual maestría. Desarrolló un prototipo de grifería que se fabricó y tuvo un éxito importante. Digamos, cerré el círculo. Yo hago diseño industrial, se aprueba, se hace el prototipo, yo lo fotografío y después hago el diseño gráfico de todo eso. Quiere decir que abarco desde la parte de diseño industrial hasta la parte de imagen publicitaria para ello. Aunque la imaginación de todo diseñador esté acostumbrada a volar, cada nuevo proyecto debe abordarse con los pies sobre la tierra. El diseñador que trabaja para una empresa no es un artista. Tiene que responder a las necesidades de la empresa y del mercado. Uno no puede hacer una locura porque se siente artista, no. Si uno quiere ser artista, tiene que ir a la casa a pintar cuadros. Digamos, para ser muy burdo, ellos tienen necesidad de vender vasos. Vos no le podés vender una botella aunque tenga mejor forma, aunque tenga una etiqueta con buen diseño. No podés, porque ellos necesitan el vaso. Un elemento o un objeto utilitario que te sirva para tomar líquido. Un producto, además de tener las características estéticas que necesita para acompañar la vida del que lo ha comprado, tiene que tener unas características funcionales. Por ejemplo, una bacha tiene que contener el agua, no tiene que dejar que el agua se derrame. Una grifería que acompañe la bacha tiene que tener un pico que no sea más largo que la bacha, que el agua caiga
dentro de la bacha y un volante, el cual tiene que tener un comando que organice la apertura, el cierre, el agua caliente y el agua fría. Estas son las bases fundamentales que tiene que tener un producto, que es, además de lo estética, la funcionalidad. A los 18 años, un amigo le dijo a Juan Caballero que cualquier idea que se le ocurra debería escribirla porque así como aparecen se van y ya no vuelven. Desde entonces no lo abandonan las ideas ni los cuadernos. En ellos escribe poesía, ensaya un diseño que le pidieron o traza un dibujo que quizás mañana cumpla su destino en una pintura. Generalmente cuando yo hago una grifería para divertirme, la trabajo en grande, como si fuera un cuadro, porque me divierte. 3000 años antes de Cristo, en Oriente, muchas casas ya tenían cuartos sanitarios con cañerías incrustadas en ladrillos y grifos para controlar el agua. 5 milenios más tarde, desarrollar una nueva grifería es un proceso que parte de imágenes en 3D, que pasa a un prototipo en arena y luego a un modelo en latón. Si el prototipo se aprueba, recién entonces ingresa a la planta para su fabricación. Acá nos encontramos con algunos diseños diferentes de grifería. La clásica grifería con volantes. En este caso un volante para agua fría, otro volante para agua caliente. Uno tiene que utilizar las manos para poder hacer girar los volantes y tener poca agua, mucha agua, apertura y corte. En este caso tenemos una grifería con bastante más diseño, son griferías monocomandos. Con una sola manija controlamos la apertura, el corte, el agua fría, el agua caliente y la mezcla. Con respecto al último equipo, es una grifería electrónica. Surge y cubre la necesidad de los baños públicos, de que la persona no tenga que tener contacto con la canilla. En este caso tiene un sensor, que la persona se acerca a ese sensor sin tocar nada, sale agua durante unos pocos segundos y corta automáticamente. De esa manera estamos resolviendo la problemática de la limpieza, la higiene total en el baño y a su vez el control del agua. Una de las premisas que tiene el diseño industrial es que el objeto tiene que ser bello, porque te alegra la vida. Vos tenés un objeto bello en tu casa, lo estás sintiendo como propio y te gusta tocarlo y te gusta tenerlo ahí exhibido. Eso pasa con el diseño industrial y a mí eso me ilusionó también, ¿viste? Cuando voy a la casa de alguien y veo algún producto mío que lo eligió y yo no sabía que lo tenía, te genera un placer que es indescriptible. Cuando era chico, Adrián Coan pasaba horas desarmando juguetes y uniendo sus partes para fabricar otros, sus propios juguetes. Terminó el secundario y viajó hasta La Plata para inscribirse en una carrera de la que nunca había oído nada, pero le sonaba interesante. La sintonía fue inmediata. Con el título bajo el brazo, muchos industriales o proveedores lo recibirían como arquitecto o ingeniero, nunca como diseñador. Hoy no se ofende tanto si lo confunden con un traductor. Para mí los diseñadores somos traductores, que hablamos un lenguaje particular, que es el lenguaje de la forma. Nosotros con la forma explicitamos una solución. Cuando uno se le da forma al producto, hay un montón de fuerzas que de alguna manera influyen en la forma del producto. Por ejemplo, están todos los que tengan que ver con la fabricación, con las dificultades y con las facilidades para la fabricación. Por supuesto que cuánto va a costar fabricarlo, cuánto va a costar comprarlo, también es un elemento que de alguna manera moldea al producto. Está también el tema del transporte y la logística, el guardado por los productos. Todos los productos se tienen que transportar desde donde se hacen hasta donde se venden. Los diseñadores básicamente lo que hacemos es tratar de entender, por un lado, la realidad productiva y por otro lado, la realidad de los usuarios, lo que los usuarios desean y necesitan. Los usuarios, que son personas, se pueden graficar así, tienen unas medidas. Todos tenemos las mismas medidas.
aproximadamente. Todas estas fuerzas de alguna manera van moldeando al producto y el producto termina siendo un resultante más de cuánto el diseñador le da importancia a estas fuerzas que la propia creatividad del diseñador. De modo que el diseñador es un traductor, pero tiene que ser un gran observador de la realidad y depende de cómo observa la realidad, la forma del producto. El proceso creativo reconoce distintos actores y etapas, pero muchas veces es producto de la casualidad. De eso puede dar fe Adrián Cohen. Hace algunos años visitó una feria y encontró unos repuestos de productos sanitarios que le parecieron horribles. Sin eufemismos, se lo transmitió al hombre que estaba a cargo del stand. No sabía que hablaba con el dueño de la empresa y estaba dando en la tecla. Y a los 2 meses me llamó y me dice, che, ¿sabes eso que me dijiste? Me dejaste totalmente pensando. Esto es el botón clásico de cadena que hay en casi todos los baños públicos y hay muchísimas casas todavía, ¿no? Tiene décadas. Después de hacer esta simple etapa que mejoró bastante la estética, como una evolución de este botón, dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer una evolución estética simple que cualquier usuario lo pueda cambiar? Desarrollamos este producto que se vende así en el supermercado y la gente lo puede cambiar porque es simplemente sacar este y poner este otro. Cambia completamente porque ahora, digamos, tenés esto en la pared. En vez de ver una cosa que sobresale, es una simple tecla que es mucho más estética. El funcionamiento es el mismo. Una de las cosas más útiles que puede hacer el diseño por la industria es lograr una variedad de productos distintos, minimizando la cantidad de piezas que se necesitan. Las enormes arañas que presidían el salón principal de muchas casas o las lámparas de tubos que colgaban en la mayoría de las oficinas están dejando su lugar a nuevas soluciones de iluminación más eficientes, modernas y atractivas. Este es otro artefacto que diseñamos en base también a un perfil de extrusión, que se pueden hacer es una familia de productos porque se pueden hacer un montón de productos con el mismo perfil. Se pueden unir 2 y armar esta forma. Podés tener este artefacto, por ejemplo. Si armás 3, tendrías un artefacto con esta forma. Bueno, acá hay un ejemplo de, por ejemplo, cómo quedarían 4 unidos. Se pueden configurar en X, en T, en L, en un montón de configuraciones. Y básicamente el fabricante solo tuvo que hacer un molde con estas 3 formas, nada más. Después de 20 años de experiencia y de prédica, a Cohen ya no lo confunden con un arquitecto o un ingeniero. Sin embargo, cuando recibe a algún cliente que no entiende muy bien lo que un diseñador industrial le puede ofrecer, suele desplegar un truco que nunca falla. No sé si ustedes saben el dado, que como lo ven tiene las aristas bien marcadas. Es muy parecido a lo que eran originalmente, eran propios cubos de piedra, ¿no? Pasaron siglos, no sé si milenios, para llegar a esto, ¿no? ¿Qué tiene este dado? Es un cubo, pero como se usa tirándolo, tiene las esquinas redondeadas. Es una innovación funcional. Con el diseño, nosotros en general tratamos de evolucionar los productos, hacer algo mejor de lo que existe, pero dependiendo de cómo uno vea las cosas, uno puede llegar a revolucionar los productos. Y entonces, acá está el ejemplo de producto revolucionario. Es una esfera. Alguien piense en hacer esto en un esférico. No importa donde yo lo tire, esto siempre queda en un número. Esto es un ejemplo de cómo el diseño puede cambiar un paradigma y transformar completamente un producto. Un diseño industrial argentino revolucionario que cambió el paradigma fue sin dudas el Magiclick. En 1963, con el peronismo proscripto, el radical Arturo Illia fue elegido presidente de la República. Su gobierno implementó una serie de medidas que fomentaron la industria nacional. Se limitaron las importaciones y las empresas argentinas comenzaron a abastecer la demanda con sus productos. Fue un periodo muy intenso para los pocos diseñadores industriales argentinos que se recibían por entonces. El más destacado de aquellos pioneros, Hugo Kogan, trabajaba como director de diseño de la empresa Aurora.
Eran los días del auge de la electrónica y el presidente de la compañía volvió de Japón con un piezoeléctrico, una pieza que presionando uno de sus extremos disparaba una chispa. Esa chispa prendió la gran idea de Hugo Kogan. Diseñó un encendedor de mano que conquistaría el mundo. La publicidad afirmaba que el Magiclick largaría chispas por 104 años, pero el aporte de Hugo Kogan al diseño industrial argentino nunca se extinguirá. Un regalo para 104 años y para llegar al corazón. Otro de los grandes referentes es Ricardo Blanco. Sus diseños viven en millones de hogares. Muebles, teléfonos, estufas, cubiertos para asado. También diseñó cruceros, tractores y hasta un tren. Fue uno de los fundadores de la carrera de diseño industrial de la Universidad de Buenos Aires. En los últimos años, lejos de sentarse en sus laureles, Blanco concentró toda su pasión en el diseño de sillas. Evidentemente, el origen es una piedra. Eso evolucionó a un tronco. Esto obviamente da una especie de volumen. Y siguiendo con esto, si uno empieza a sacarle, no sé por qué hay una obsesión en la silla en sacarlo, llegar a lo mínimo durante un tiempo, o sea, tendríamos esto, ¿no es cierto? O sea, ya se empieza a parecer a una silla. Después algún tipo se sintió medio incómodo y sobre esa silla, ahora vista de costado, le puso un respaldo. La silla es un objeto que se encuentra en todos los hogares, oficinas, bares o teatros. Sin embargo, en la antigüedad solo se utilizaba para distinguir y elevar a una autoridad. Con el tiempo, los griegos y los romanos introdujeron algunas modificaciones en su diseño para otorgarle mayor utilidad y confort. A partir del siglo XV, la silla se convirtió en un mueble y en un objeto artístico. Sus formas se simplificaron, se introdujeron figuras geométricas y decoraciones. La fabricación industrial extendió su presencia y los nuevos diseños comenzaron a satisfacer otras necesidades como la de sentarse a trabajar, sentarse cómodo o sentarse en un bar. Actualmente, las sillas que se diseñan contemplan otros aspectos como el de crear espacios, jugar con las formas, sorprender, componer. Mi relación con la silla es, además de enferma, porque no se pueden hacer 500 sillas, hay una etapa netamente profesional que es la silla que las empresas necesitan y me piden y que se comercializan. Una etapa más experimental, que son cosas que yo hice, de búsqueda de materiales, ensayos, todas, y una última etapa que es más conceptual. La placa, por ejemplo, la plegable, que fue un poco la más conocida, es del año 70, 72, en un plano, es decir, una silla plegable. Las sillas plegables en general, esas que se plegan así, son como dos cosas, ¿no? Siempre. Yo quería hacerla en una sola. A pesar de la variedad de sus diseños, Blanco cree que los diseñadores trabajan principalmente en los aspectos visuales del producto, pero que todavía no se desarrollaron otros aspectos como los auditivos, los olfativos, los del gusto, el equilibrio o la emoción. Resta un largo camino por recorrer y por lo pronto convendría encontrar la silla que mejor nos sienta mientras esperamos lo que viene. Eso sí, eso es como una enfermedad. Estoy permanentemente pensando en diseño. Siempre, siempre, siempre. Siempre. Sí, mientras estábamos ahora hablando se me ocurrió que el monumentito al Gauchito Gil lo voy a transformar en una silla. Creo que va a ser de 3 patas. Eso va a ser la pata de atrás y hay que hacer un asiento, pienso, triangular con 2 patas delanteras. El diseño industrial no fue ajeno a cambios políticos, sociales y económicos que sacudieron a la Argentina en décadas pasadas. Los diseñadores tuvieron que aplicar también su creatividad para adaptarse a todos esos vaivenes.
Un diseñador industrial en la Argentina, para subsistir, hace de todo. Es una profesión muy definida, pero es cierto que la industria todavía, a pesar de los años que tiene, no tiene un acercamiento directo y concreto. Entonces, los diseñadores industriales pueden hacer autoproducción, o sea, producir sus propios objetos. Yo empecé con la crisis del 2002, con el bajón que tuvimos en esa época, empecé a producir mis propios diseños. De la nada, solo. Empecé con uno y yo mismo lo iba a vender y iba a recorrer locales, los vendía, fabricaba de a poquitos. Bueno, eso fue evolucionando y a partir del año 2009 ese emprendimiento se transformó en una empresa que es paralela a mi estudio. El modelo de reindustrialización que comenzó en 2003 en la Argentina modificó completamente el mapa productivo nacional. El desarrollo y fomento de la actividad industrial se tradujo en nuevos mercados, en nuevos y mejores productos, en definitiva, en oportunidades ciertas y concretas para miles de diseñadores argentinos que encontraron en su país un ámbito fértil y auspicioso para desarrollar su profesión. La historia de esta cocina es muy interesante porque esto es una marca italiana que se importaba, ¿no? Cocinas de alta gama que se importaban, es una cocina eléctrica, horno eléctrico, todo eléctrico. Y bueno, el importador se dio cuenta de que el país cambiaba y que decía, bueno, esto se puede producir acá. Y obviamente que la fabricación en Argentina no es lo mismo que fabricar en Europa. Y eso es una gran complicación, generar formas con materiales que por ahí no es común fabricar acá, y eso lleva todo un desafío. Pero es muy interesante cómo se montó la planta de cero, ¿no? Para sustituir las importaciones directamente. Después de escuchar las experiencias de nuestros diseñadores, ¿podríamos reconocer a partir de los objetos que identificamos en nuestros hogares un diseño industrial que nos represente, un estilo argentino? Los tres parámetros clásicos del diseño: el funcional, el formal, el estético formal y el tecnológico. Y el diseño argentino en cada uno de ellos tiene una característica que no es exclusiva, pero que se repite. En lo tecnológico es tratar de hacer las cosas con la menor cantidad de elementos simples de producción posible, en distintos niveles, ¿no es cierto? Sea una silla, sea una pieza inyectada o eso. En lo funcional siempre se ha tratado de que las cosas tengan como un poquito más de función. Es decir, que la silla sea desarmable, que la silla sea plegable, que en lo estético formal siempre es una pertenencia a la estética del momento en el mundo. Es decir, creo que el diseño argentino siempre es contemporáneo. En 1938, las iniciales de los arquitectos argentinos, Kurchan y Ferrari Jardoy y el catalán Bonet, le dieron nombre a un objeto que sentó las bases de nuestro diseño industrial. El BKF sintetiza un poco eso, sintetiza una tecnología muy simple: varilla, soldadura y cuero, que era lo que sobraba acá. Una calidad funcional que te puede sentar de cualquier manera. Para esa época es mucho. Y estéticamente se parecía a las esculturas de la época concreta, de varillas y esas cosas. Por eso digo que eso redondea la mirada del diseño argentino. El diseño industrial es parte de nuestra vida cotidiana. La variedad de objetos que nos rodean en nuestro hogar es el resultado de un montón de procesos y de un montón de profesionales, muchos de ellos argentinos, que se emplean todos los días para satisfacer nuestras necesidades, que apuestan a la belleza, que se esfuerzan siempre por brindar la mejor solución entre lo posible y lo deseable. A los 5 años mi padre puso una hoja de papel rugoso y un lápiz en mi mano. Tracé una línea y eso determinó un camino que aún recorro. Lloré y reí por el milagro de saber que nunca se iba a destruir ese asombro. Y caminé así asombrado de las cosas que se cruzaban en mi camino. No hay nada más sublime que la búsqueda de un trazo diferente cada día. Y así crecí. Los muchos que se ocuparon de mí me ayudaron a poner vida a mi alrededor, ruido de creación, pasión. La alegría vino a recostarse en mi hombro. El trazo se transformó con el tiempo en color, línea, dibujo, y nació el artista que solo busca interpretarse a sí mismo,
con la ambición más desmesurada de querer interpretar al mundo. Y así siempre. Nuestro primer acercamiento con los objetos ocurre en la intimidad del hogar. Cada vez que nos lavamos los dientes, preparamos el desayuno, compartimos una película con amigos o disfrutamos de un buen descanso, el diseño industrial interviene con sus innovaciones y soluciones, con productos más amigables, funcionales o bellos que mejoran nuestra calidad de vida. Que una de las cosas por las cuales gané el premio de Konex de platino fue que uno del jurado dijo: miren, cada vez que ustedes se levantan a la mañana, El diseño industrial trabaja sobre objetos y sobre ideas. Los crea, los transforma, adapta su aspecto y sus funciones para que sean útiles, para hacerlos atractivos visualmente, para lograr un producto final innovador. Está presente en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras calles. Es parte de nuestra vida, reflejo de nuestra identidad y motor de nuestro progreso. el diseñador que trabaja para una empresa no es un artista. Tiene que responder a las necesidades de la empresa y del mercado. Uno no puede hacer una locura porque se siente artista, no. Si uno quiere ser artista, tiene que ir a la casa a pintar cuadros. Digamos, para ser muy burdo, ellos tienen necesidad de vender vasos. Vos no le podés vender una botella aunque tenga mejor forma, aunque tenga una etiqueta con buen diseño. No podés, porque ellos necesitan el vaso. Un elemento o un objeto utilitario que te sirva para tomar líquido. Un producto, además de tener las características estéticas que necesita para acompañar la vida del que lo ha comprado, tiene que tener unas características funcionales. Por ejemplo, una bacha, todo lo que tocan es de caballero. A pesar de que hace más de 20 años que hago esto, cuando voy a la casa de alguien y veo algún producto mío que lo eligió y yo no sabía que lo tenía, te genera un placer que es indescriptible. Es probablemente el elemento principal por el cual trabajamos. El diseño es el arte de transformar un objeto útil en una cosa bella. Y ahí uso el concepto de arte como se usa en que la medicina es el arte de curar. No es porque sea arte, sino es el hacer las cosas bien. Para mí ese es el diseño. Es decir, no descarto que sea útil, pero sí apuesto a la belleza. Juan Caballero es dibujante, pintor, poeta, escultor, fotógrafo. Entre sus múltiples actividades se encargaba de diseñar la folletería de la firma Ferrum, FB. Un día le propusieron incursionar en el diseño industrial. Autodidacta en todo, se animó al desafío y lo resolvió con igual maestría. Desarrolló un prototipo de grifería que se fabricó y tuvo un éxito importante. Digamos, cerré el círculo. Yo hago diseño industrial, se aprueba, se hace el prototipo, yo lo fotografío y después hago el diseño gráfico de todo eso. Quiere decir que abarco desde la parte de diseño industrial hasta la parte de imagen publicitaria para ellos.
Aunque la imaginación de todo diseñador esté acostumbrada a volar, cada nuevo proyecto debe abordarse con los pies sobre la tierra. El